Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Filosofía del Derecho. Y para ello, de manera específica, vamos a dar inicio con la disertación de los temas que de manera previa yo les compartí a través de nuestra plataforma institucional en donde se adjunta nuestra programación de estudios. Y en ese sentido, la unidad número 1 habla acerca de la ubicación de la filosofía del derecho al interior de la filosofía, así como también el establecimiento de sus relaciones con la ciencia jurídica. Y por tanto, vamos a abordar en qué consiste de manera primaria la filosofía, en qué consiste la ciencia, qué es la filosofía del derecho, qué es una ciencia jurídica. También en el mismo tenor vamos a abordar las ramas de la filosofía y su aplicación a la filosofía del derecho. Dentro de ellas encontramos a la metafísica, a la ontología, a la lógica, a la ética metodológica, a la teoría del conocimiento, la filosofía analítica, la semiología, la axiología, la teleología, la antropología, la filosofía, entre otras. De igual manera, vamos a identificar también las generalidades de la filosofía del derecho, la relación que existe entre la filosofía del derecho y las ciencias propias del derecho, la noción y la posible definición del derecho, las categorías jurídicas o los conceptos fundamentales, los valores y los fines jurídicos, el problema de la aplicación del derecho y también de la política jurídica, entre otras cuestiones. Y para ello vamos a dar inicio pues acerca del reconocimiento de la filosofía. Cuando nosotros hablamos de la filosofía, es importante que identifiquemos que el vocablo filosofía es de origen griego y en ese sentido vemos que la filosofía significa el amor a la sabiduría o también tiene el significado de amigo de la sabiduría. Se dice pues que la filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y también metódicos sobre conceptos abstractos como puede ser la existencia de la verdad y también de la ética que se encuentran basados en la ciencia. También en cuanto al reconocimiento de las características, así como las causas y los efectos de las cosas naturales, como por ejemplo el ser humano y luego entonces el universo. Vemos pues que la filosofía como disciplina autónoma nace propiamente en Grecia. Las primeras inquisiciones filosóficas del hombre fueron de carácter cosmológico y tuvieron como objeto establecer la naturaleza íntima de la materia. Esto primeramente para poder analizarla dentro de los cuatro elementos tradicionales, que son los que nosotros conocemos, que son agua, aire, tierra y luego entonces encontramos al fuego. También se dice que la filosofía en Grecia comienza propiamente en el periodo preclásico y en ese sentido vemos pues que se le conoce como también el periodo presocrático y que fue liderado por Tales de Mileto en el siglo VI antes de Cristo y luego se expande propiamente para Sócrates, para Platón y después para Aristóteles. Los griegos buscaban una forma de entender el mundo alejados de la mitología y también de la religión y trataban de tener un acercamiento o estar más en contacto con todo aquello que tuviera que ver con el pensamiento racional. Vemos pues que por su parte, la filosofía romana surge en la antigua Roma en el siglo VII antes de Cristo, teniendo como principales exponentes a Lucrecio, a Séneca, a Cicerón y a Marco Aurelio. Para los romanos vemos que prevalecía el interés sobre lo práctico, por lo que daban prioridad a cuestiones cotidianas como por ejemplo la política y la ética. Esto trajo como consecuencia que detonar en una situación por lo que se dice que la filosofía aparejada el problema en el sentido de lo humano, que era como todo aquello que emergía allí donde los conocimientos no terminan. Y por ello se le consideraba como un escueto significado
que iba más allá del significante que faltaba. En otras palabras, quería decir que era en el sentido que no tiene límites, es decir, que la filosofía es tan amplia como el propio universo. De ahí porque la humanidad resulta fundamental buscar el sentido de la propia vida, demostrar también de qué manera puede uno coexistir y que en ese sentido es imprescindible una razón existencial que esté dotada de toda aquella capacidad para poder crear y también para poder buscar de una manera los fines y las metas, así como también llegar a los propósitos que se pretenden. Por ello, vemos pues que la filosofía se distingue de la ciencia porque no termina en una masa, en un informe de conocimientos en que se van a convertir, sino también en intercambios que se deben de llevar a cabo. Por tanto, se dice que es negociable, sino más bien que se cuestiona la causalidad y la cualidad de la relación intersubjetiva que se hace de forma concreta en la realidad. Por tanto, vemos pues que la filosofía se entiende como aquel conjunto de reflexiones sobre la esencia, sobre las propiedades, sobre las causas y sobre los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Según la filosofía de Platón, se trata pues de un sistema filosófico o un conjunto sistemático de los razonamientos que van a ser expuestos por un pensador. También cuando nosotros hacemos referencia a la filosofía, vemos pues que es esta disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos a través de la crítica, a través de la reflexión, a través de una interpretación contextual y también a través del ejercicio de la razón en todas sus formas y manifestaciones. Cuando hablamos de la filosofía, es importante también identificar que ésta se enfrenta a diferentes problemas de estudio. Estos se van a dar en torno al conocimiento, a la existencia, al lenguaje, al ser, a la propia vida, al arte, a la verdad, a la razón, a la teología y a la mente. Por ello, vemos que cada uno de estos problemas existe propiamente una rama específica que la aborda. Y por tanto, vemos pues que las ramas con las que se relaciona son propiamente con la metafísica, la gnoseología, la estética, la lógica, la ética, entre otras, ¿verdad? También vemos que la filosofía, al ser propiamente una disciplina problemática, en sí misma hablando, la filosofía pues es difícil de caracterizarse y por ello cada filósofo pues le da una propia definición práctica según el problema al que se dedique su estudio, y por ello se dice que es considerada como la madre de todas las ciencias. Muchos filósofos la abordan, como hemos dicho, a través de distintos problemas y también a partir de distintas áreas de la filosofía. Cuando hablamos de la filosofía, como hace rato comentaba, toma su nombre del griego filosofía y que se traduce como el amor a la filosofía. La filosofía está compuesta por dos sufijos, que es filos, que significa amigo o amante, y Sofía, que significa sabiduría. Así como también vemos que Filos, al ser llamado amante, es también el arte o hablar de un amor. Por tanto, es el amor a la sabiduría, es la forma de buscar lo más profundo del significado del porqué y del para qué de las cosas. Cuando hablamos de la filosofía, vemos que este tiene su origen a partir de la filosofía occidental, como hemos comentado en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI antes de Cristo, por lo que a esta época se le conoce como la filosofía antigua. Vemos que la historia de la filosofía se divide en cuatro periodos importantes, que es la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Cuando hablamos de la filosofía antigua, vemos que aquí comprende el periodo que va del siglo VI antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Dentro de él encontramos a los filósofos clásicos como Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y por ser este un periodo de larga duración, se le divide en periodo presocrático, que es del el siglo V al 6 antes de Cristo, el periodo clásico, que es del 5 al 2 antes de Cristo, el periodo helenístico, que es del 2 antes de Cristo al 2 después de Cristo, y el periodo de la antigüedad tardía, que es en el siglo II al 5 después de Cristo. Posteriormente entra la filosofía medieval.
Cuando hablamos de la filosofía medieval, aquí comprende el periodo que va del siglo V al siglo XV después de Cristo, en donde se desarrolla entre la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento europeo. Sus pensadores más importantes fueron San Agustín de Hipona, Boedio, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury, entre otros también. Cuando hablamos de la filosofía moderna, esta comprende el periodo que va del siglo XVII al siglo XVIII y tiene como una forma de reconocimiento radical que se torna al uso de la razón. Los filósofos más reconocidos fueron René Descartes, David Hume, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz y también se encuentra Immanuel Kant. Por consiguiente, encontramos a la filosofía contemporánea. En esta vemos que comprende el periodo que va del siglo XX hasta nuestra actualidad y vemos que muchos de los trabajos que han sido realizados durante el siglo XIX suelen incluirse en la filosofía contemporánea, como por ejemplo las obras de Hegel, las de Nietzsche y entre otros. Dentro de esta conceptualización de filosofía contemporánea, vemos que tiene una característica por una marcada oposición entre la filosofía analítica y luego entonces la filosofía continental. Es importante que nosotros también identifiquemos que cuando hablamos de la filosofía existen también ramas de la filosofía. La filosofía se divide en distintas ramas según el objeto de estudio y por tanto se encuentra la metafísica, la lógica, la ética, la estética, la filosofía política, la filosofía del lenguaje, la epistemología, la gnoseología, la filosofía del derecho, la filosofía de la animalidad, entre otras. Cuando nosotros también hablamos dentro de esta misma conceptualización, viene la correlación con la ciencia. Y al hablar propiamente de la ciencia, es importante indicar que el término de ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Por ello, al hablar de la ciencia, alude al conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados que van a ser obtenidos mediante la observación de patrones regulares. También mediante la observación de razonamientos y en base a una experimentación en ámbitos específicos, a través de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y también esquemas metódicamente organizados. Primero, vemos que Aristóteles concibió a la ciencia como una progresión que va desde la observación de los hechos a los principios generales y luego entonces regresa a los hechos, es decir, al punto de partida. El científico indica que debía inducir principios y deducir de ellos los enunciados sobre los fenómenos. Por tanto, la explicación científica implicaba pues una transición del conocimiento de los hechos al conocimiento de las causas de los hechos. También vemos que la ciencia moderna tiene sus orígenes en las civilizaciones antiguas, como por ejemplo la babilónica, la china y la egipcia. Sin embargo, fueron los griegos los que dejaron más escritos científicos en la antigüedad. Asimismo, vemos que la palabra ciencia es la rama del saber humano, que está constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables que van a ir de manera explícita sobre una materia en particular y que van a ser objeto mediante la obtención, la observación, la experimentación, luego entonces la explicación de sus principios y causas, la formulación y verificación de hipótesis y luego entonces sus características y además la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de conocimientos. Un autor que es Mario Bunge nos indica que entiende a la ciencia como el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, situación por la cual se advierten cuatro elementos fundamentales para la ciencia. Primero, cuando hablamos racional, se dice que también debe ser sistemático y metódico, debe de tomar en cuenta la pretensión de exactitud, que ésta va a ser conforme a los conocimientos y que va a ser disponible en un momento dado. También debe ser verificable y debe ser falible. Ahora bien,
Al aludir a la teoría de la ciencia, hablaremos de la disciplina que estudia al funcionamiento y al desarrollo de la ciencia, también en cuanto a la estructura y la dinámica del conocimiento científico y luego entonces de la actividad científica, así como también en cuanto a la interacción de la ciencia con otros institutos sociales y con otras esferas de la vida material y espiritual que en un momento dado también va aparejada con la misma sociedad. Es importante también que cuando nosotros hablemos de la ciencia, como ya dijimos, vamos a entenderla, repito, como este conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables a partir de la observación de los fenómenos naturales y también de los fenómenos sociales de la realidad, tanto natural como humano, y también a partir de la experimentación y demostración empírica de las interpretaciones que en un momento dado nosotros le vamos a otorgar. Es importante también, estimados alumnos, que nosotros identifiquemos que estos conocimientos además son registrados y sirven de base para las generaciones futuras. Así que vemos que la ciencia se nutre a sí misma, se cuestiona, se depura y también se acumula conforme el transcurso del tiempo. Vemos que el concepto de ciencia están contenidos también diferentes caracteres, saberes, técnicas, teorías e instituciones. Por ello, vemos que en principio tiene como objeto descubrir cuáles son las leyes fundamentales que rigen a la realidad, cómo lo hacen y, de ser posible, el por qué lo hacen. Por tanto, se dice pues que es un producto cultural de la humanidad moderna y también quizá uno de los más celebrados y reconocidos de su historia, ya que sus raíces son importantes y sin embargo han estado con nosotros desde la antigüedad clásica. También es importante identificar que cuando hablamos de la ciencia, esta, como hemos dicho, posee determinadas características. Dentro de las características se encuentra que aspira a descubrir las leyes que rigen el universo que nos rodea mediante métodos racionales, empíricos, demostrables y universales. Y en ese sentido valora la objetividad y la metodicidad y se aleja de todas las subjetividades. Otra de las características de la ciencia es que analiza sus objetos o el objeto de estudio tanto cuantitativa como cualitativamente, aunque no siempre acude a modelos experimentales de comprobación. Todo va a depender de la materia o del objeto que se esté investigando. Otra de las características es que se fundamenta en la investigación. Por ello, se dice que en parte de un espíritu crítico y analítico, así como también de los pasos que establece un método científico para poder formular leyes, modelos y teorías científicas que expliquen la realidad. Otra de sus características es que genera una importante cantidad de conocimiento especializado que debe ser puesto en duda y luego validado por la propia comunidad científica antes de poder ser aceptado como cierto verdadero. Otra de las características es que se compone de un número importante de ramas o campos especializados del saber que estudian fenómenos naturales, fenómenos sociales y o fenómenos formales y que en su totalidad conforman un todo unificado. También cuando nosotros hablamos propiamente de la ciencia, existen ramas de la ciencia, ya que la ciencia abarca un enorme conjunto de saberes organizados que se distribuyen a lo largo de tres grandes ramas, que son las ciencias naturales, que son las ciencias formales y que son las ciencias sociales. Cuando hablamos de las ciencias naturales, se llaman así a todas aquellas disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza empleando el método científico para reproducir experimentalmente, es decir, condiciones controladas. Y a partir de ello va a ser pues el estudio de los fenómenos que en un momento dado le vayan a servir de interés. Se les conoce también como ciencias experimentales, como ciencias duras o ciencias físico-naturales. Y son ejemplo de esta la biología, la física, la química, la astronomía, la geología, entre otras. Cuando nosotros hablamos de las ciencias formales, a diferencia de las ciencias naturales, las formales no se dedican a estudiar la naturaleza, sino más bien los objetos y sistemas
puramente abstractos, que sin embargo pueden ser aplicados al mundo real. Así pues, su objeto de estudio existen solo dentro del el mundo de la mente y su validez se deriva de cuestiones más bien no de experimentos, sino de axiomas, de razonamientos y también de inferencias. Como por ejemplo podemos citar las matemáticas, la lógica, la informática, entre otras. Cuando hablamos de las ciencias sociales, son también conocidas como ciencias humanas, y aquí se encuentran el conjunto de disciplinas que se dedican al estudio de la humanidad, pero conservando una perspectiva empírica, crítica y guiada por el método científico. Se alejan así pues de las humanidades y del mundo de la subjetividad, aunque también del mundo experimental, acudiendo en su lugar a la estadística, la transdisciplinariedad y el análisis del discurso. Como por ejemplo, tenemos a la ciencia dentro de estas, de estas ciencias sociales tenemos a la sociología, la antropología, la ciencia política, la economía, la geografía, entre otras. Ahora bien, cuando nosotros continuamos hablando propiamente dentro de este reconocimiento de la filosofía, de la ciencia, también es importante que abordemos en qué consiste la filosofía del derecho. Cuando hablamos de la filosofía del derecho, vemos que esta forma parte de la filosofía general y es como una de las ramas o los tratados. Y se dice que la filosofía del derecho nace con Sócrates, quien ocupó propiamente de la conducta humana en sociedad y también de los distintos tipos de normas que en un momento dado nos rigen, ¿no? Y esto en poco tiempo llevó a una nueva disciplina que alcanzó una considerable madurez gracias a las especulaciones de Platón y Aristóteles sobre la organización social, sobre la política, sobre las leyes, y desde entonces no ha dejado de ocupar un lugar preeminente dentro del panorama del pensamiento filosófico de Occidente. Es importante indicar, estimados alumnos, que durante este proceso que estuvo sin lugar a duda o que está en un continuo desarrollo, existe una profunda crisis a mediados del siglo XIX por la difusión del positivismo, que es esta corriente filosófica caracterizada por una orientación abiertamente antimetafísica. Sin embargo, la contradicción interna de esta corriente filosófica fue determinante para que su vigencia fuera efímera, logrando con ello que a partir de las últimas décadas del siglo antepasado se produjera el resurgimiento de la filosofía del derecho con más bríos que antes. Vemos pues que la importancia de la filosofía del derecho radica en la importancia misma del derecho, considerado como cualquier o como este orden normativo esencialmente orientado en la consecución de la justicia y luego entonces de la paz social, que son propiamente estas condiciones indispensables para la realización de la sociedad en su papel de promotora de un bien común, ¿verdad? Porque lo que persigue el derecho es precisamente eso, lograr un bien común. Toda vez que sin derecho, pues vemos que la sociedad no podría alcanzar sus fines esenciales y aún difícilmente poder subsistir, y sin la filosofía del derecho, pues vemos que quedaría reducido a una entidad precaria, a una cuestión sin fundamento y carente de todo sentido. Por ello, la filosofía del derecho tiene, como hemos visto, una doble función, ya que primeramente vemos que por un lado indaga sobre la esencia de estas realidades básicas, que son aquellas que hacen posible la existencia del universo como un orden normativo, así también como esclarecer los conceptos fundamentales que la ciencia del derecho maneja sistemáticamente como instrumentos intelectuales que tienen una validez suprema. Y por otra parte, vemos pues que esta filosofía del derecho parte importante es que determinan los fines y los valores supremos a cuya realización debe permanecerse o debe regirse nuestro derecho positivo. Por consiguiente, vemos pues que la filosofía del derecho considera también en qué medida las elecciones hechas hoy para el futuro de la propia humanidad política deberían estar determinadas o configuradas por elecciones hechas y actos realizados en el pasado, en la forma de contratos, de testamentos, de constituciones, de actos legislativos, de decisiones judiciales, entre otras, ¿verdad? Cuestión tal
que en sí misma engloba este tema de varios principios generales del derecho que sin lugar a duda están reconocidos por las naciones civilizadas como principios fundamentales que toman parte directamente de determinados elementos o de determinaciones necesarias para lograr este bien común. La filosofía del derecho identifica pues estos fundamentos para poder acreditar tales principios como apropiados, como justos, como autoritarios y junto con los fundamentos también para poder juzgar los diferentes tipos de actos de creación del derecho privado y del derecho público y también de afectación del derecho emanados pues de los actos jurídicos, motivo por el cual se alude a que la cuestión central de la filosofía del derecho es esta libertad o esta forma de reconocimiento de lograr a alcanzar este fin, ya que solo a partir de una libertad se nos permite poder explicar los conceptos de responsabilidad y también de imputabilidad, que son sin lugar a duda los núcleos esenciales para que exista el derecho mismo. Es importante también reconocer que cuando nosotros hablamos de esta filosofía del derecho, consta de dos partes. Primero encontramos la teoría general del derecho y luego encontramos la teoría de la ciencia jurídica. Cuando hablamos de la teoría general del derecho, esta se divide en una teoría general de las normas jurídicas, aisladamente consideradas, y una teoría general de las relaciones entre las normas jurídicas. La primera puede ser llamada también como teoría general de las normas jurídicas, en tanto que la segunda se le conoce también como la teoría del ordenamiento jurídico o también teoría del sistema jurídico. Cuando hablamos de la teoría general de la norma jurídica, vamos a entender como aquella que se ocupa de los aspectos generales de la norma jurídica o también de las clases de normas jurídicas, como hemos dicho, aisladamente consideradas, mismas que a su vez se subdividen en interpretación de los enunciados jurídicos, la filosofía del lenguaje jurídico y la ontología jurídica. Ahora bien, cuando hablamos de la otra, que es la teoría del ordenamiento jurídico, vemos que ésta se ocupa de las relaciones entre las normas jurídicas. Cabe citar que dentro de las normas jurídicas se dan relaciones de diferente naturaleza. En ellas encontramos aquellas que van en cuanto al encadenamiento. Cuando hablamos del encadenamiento, es aquella que se dan de manera muy frecuente entre las normas procedimentales. Cuando hablamos de referencia, es, por ejemplo, una norma de remisión y el objeto de remisión. Y vemos pues que a la teoría del ordenamiento jurídico tradicionalmente pues le han interesado dos tipos de relaciones, las relaciones lógicas y las relaciones jerárquicas. También vemos que el estudio de las relaciones lógicas ha conducido a la visión del derecho como un sistema lógico, al tratar esta forma de temas de coherencia dentro de un ordenamiento jurídico y en cuanto al estudio de las posibles contradicciones que tienen estos con el derecho, en tanto que el estudio de las relaciones jerárquicas puede conducir al tema de las fuentes del derecho y también en cuanto a la validez jurídica. Ahora bien, en lo que respecta a la teoría de la ciencia jurídica, la dogmática jurídica vemos que se ocupa del derecho, no como un fenómeno social, sino más bien como un fenómeno aislado. Por tanto, vemos que se puede decir que al estudiar la ciencia jurídica, la filosofía del derecho tiene que ver, aunque solo de manera indirecta, con el derecho como un fenómeno aislado. Para la formación de nosotros como juristas, la importancia de la teoría de la ciencia jurídica reside en que esta materia es lo que primeramente le permite al jurista tomar conciencia de la propia actividad, del propio discurso acerca del derecho, de cómo nace la norma jurídica, de cómo se va a considerar, a consolidar y de cuáles van a ser estos alcances que va a tener. Ahora bien, es importante que nosotros ahora identifiquemos qué es una ciencia jurídica. Cuando hablamos de la ciencia jurídica, vemos que el objeto de esta es el derecho positivo, perecedero y mortal, es decir, el válido dentro de una determinada comunidad y en un determinado momento. Para Hans Kelsen, hacía referencia a que la teoría jurídica, para poder ser verdaderamente social, debe prescindir por igual de los conceptos sociológicos, psicológicos, biológicos, entre otros. Distinción entre el ser y el deber ser.
Y luego entonces los conceptos éticos, políticos y demás, aquí hace la distinción entre el deber ser lógico y el deber ser axiológico, motivo por el que el objeto de la ciencia del derecho o también conocido como ciencia jurídica se limita a las normas jurídicas positivas, es decir, al derecho perecedero que viene a regular al hombre mismo. Otro autor, que es Héctor Fixamudio, indica que la ciencia del derecho es esta sistematización de los conceptos fundamentales que van a ser obtenidos del conocimiento de la materia jurídica a través de un principio director que es propiamente el método. Otro autor, que es Miguel Villoro Toranzo, denomina al derecho histórico al objeto de la ciencia jurídica y en su opinión, dentro de la ciencia vemos que nos indica que es aquella que se encarga de estudiar precisamente al derecho histórico, es decir, el derecho que ha sido y el derecho que es. Y añade que solo indirectamente, como contraposición a ese derecho, la ciencia jurídica trata del derecho que debe ser. Por ello se dice que el núcleo central de la ciencia jurídica es la norma o el conjunto de normas que forman el ordenamiento, que son un dato para el científico del derecho, como una conciencia de que ese derecho positivo se sitúa dentro de una historia y por consiguiente se fundamenta y evoluciona como producto de su cultura y que es un producto histórico. Por tanto, se indica que la ciencia del derecho gira en torno a las normas positivas formalmente vigentes para poder describirlas, para poder explicarlas y también para poder sistematizarlas. El autor Gabriel García Maínez indica que es necesario poder establecer las diferencias entre una ciencia jurídica y entre una filosofía jurídica, por lo que establece que la ciencia del derecho quiere saber qué cosa es el derecho respecto de la totalidad de la vida jurídica, en tanto que la filosofía del derecho quiere saber qué es el derecho, mas no respecto a la vida jurídica, sino respecto de toda la vida, para luego entonces poder comprender por qué aquel existe dentro de esta. Las diferentes teorías epistémicas coinciden en que la ciencia jurídica se encarga del estudio de las normas jurídicas, o sea, del estudio del derecho, y por tanto podríamos decir que la ciencia jurídica tiene por objeto de estudio al derecho mismo, por lo que vamos a concluir que la ciencia jurídica es la disciplina humanística que tiene por objeto al estudio, a la interpretación, a la integración y a la sistematización de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación. Ahora bien, vamos a identificar otro de los temas que son las ramas de la filosofía y su aplicación a la filosofía del derecho. Y vamos a partir primeramente dentro del reconocimiento de la metafísica. Cuando hablamos, apreciables alumnos, de la metafísica, vemos que esta se basa primeramente dentro del estudio de la existencia, ya que con la existencia la metafísica hace referencia a todo aquello que existe, que va más allá del propio ser. Intenta además analizar a la naturaleza misma. Otra de las cuestiones que pretende responder es: ¿el mundo es real o solamente es una ilusión? Es decir, pretende analizar también la realidad en la que nosotros vivimos. Por ello, la metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Esto incluye claramente la clarificación y la investigación de algunas de las nociones fundamentales de la entidad, de la existencia, del objeto, de la propiedad, de la relación, de la causalidad, de los tiempos humanos. Por ello se dice que esta rama de la filosofía que tiene una aplicación directa con la metafísica. Otra de las ramas es la ontología. Cuando hablamos propiamente dentro de la ontología, vemos que se habla de fijar al ser del derecho. Cuando hablamos de fijar el ser del derecho, estamos haciendo referencia a cuál será el objeto sobre el que se va a filosofar. Y este objeto es anterior al conocimiento que se le aplica, es decir, tiene una realidad propia antes de ser estudiado.
La ontología jurídica obtendrá un concepto del derecho que le servirá como base para poder tener una reflexión filosófica posterior. Vemos pues que otra de las ramas de la filosofía y su aplicación dentro de la filosofía del derecho es la lógica del derecho. Cuando hablamos de la lógica del derecho, vemos que la lógica es ciencia de las ciencias, ya que todas las ciencias descansan en ella y también necesitan de ella para poder justificar la legitimidad de sus razonamientos y por ende el derecho como ciencia se dedica a la norma jurídica y a todo lo relacionado con ella, por lo que la lógica es su columna vertebral, logrando constituirse en una lógica propia o lógica jurídica, y que se va a distinguir como aquella razón del derecho para poder organizar el pensamiento como un medio útil para lograr el análisis y la revisión de las definiciones y del discurso jurídico. Es por ello que se considera como el método jurídico estructurado con la lógica formal. Otra de las ramas es la ética jurídica. Cuando hablamos de la ética jurídica, esta se encarga del estudio de los valores del ser humano, es decir, de lo que nosotros conocemos como lo bueno o como lo malo, de la moral y del derecho, y se identifica dentro del ámbito jurídico siendo una exigencia de los profesionales en emitir una opinión más acerca de lo bueno o de lo malo, donde se trata de emitir juicios sobre la maldad o sobre la bondad de algo, pero dando siempre la causa o la razón de dicho juicio, y tiene como sustento la ética, que es el estudio más elevado de la moral. Es por ello que aquí la ética entra como el discernimiento entre el bien y el mal, por ende de las obligaciones del hombre. Adquiere relevancia en temas como corrupción y en modo no gráfico como la forma de conducta que debe prevalecer en los actores del derecho. Otra de las ramas es la teoría del conocimiento. Cuando hablamos de la teoría del conocimiento, vemos que es una parte importante de la filosofía. Por tal motivo, plantea una serie de problemas que son necesarios desmembrar para poder llegar al conocimiento como tal. Dentro de ellos tenemos al conocimiento primeramente, que es aquel que se le conoce como conocimiento científico y conocimiento no científico. Cuando hablamos propiamente de otro de los elementos es también de la relación entre la teoría del conocimiento y de las diversas disciplinas científicas del conocimiento y por consiguiente las opciones filosóficas fundamentales, situación por la cual se indica que la teoría del conocimiento es esta rama de la filosofía centrada en el estudio del conocimiento humano. Dependiendo de la perspectiva académica específica, va a ser dedicada al estudio de la naturaleza del conocimiento, de su origen y también de sus limitaciones. Otra de las ramas es la filosofía analítica. Cuando hablamos de la filosofía analítica, vemos que es una corriente filosófica que fue surgida a finales del siglo XIX en Europa y floreció durante gran parte del siglo XX en varias partes del mundo. Se caracterizó por la adopción del análisis conceptual a priori como un método filosófico, es decir, por considerar que muchos de los problemas centrales de la filosofía podrían resolverse a través de la reflexión racional, rigurosa y sistemática sobre las condiciones correctas de aplicación de los conceptos. Para la filosofía analítica, los problemas de la teoría del conocimiento estarían resueltos si supiéramos exactamente qué distingue el que creamos algo de lo que sepamos. Y la mejor manera de saberlo es luego entonces sistematizando nuestras instituciones sobre cuándo y cómo usamos estos conceptos. Por ejemplo, de creencia, otro de los conceptos puede ser el conocimiento, otro de los conceptos pueden ser la razón, la verdad y demás, ¿verdad? Entonces, al poder identificar los alcances, cuáles son sus posibles causas, hacia dónde va a incidir y cómo va a incidir en la población, también nos llevaría a esta respuesta, repito, dentro de una filosofía analítica.
Otro de los elementos también o de las ramas que se relaciona con la filosofía es propiamente la semiología. Cuando hablamos de la semiología, vemos que esta se encarga de todos los estudios que van a ser relacionados al análisis de los signos, que son tanto lingüísticos, y dentro de estos encontramos que son los vinculados a la semántica y a la escritura, como también los semióticos. Cuando hablamos de los semióticos, son los signos humanos y de la naturaleza. Al respecto, un autor que es Ferdinand de Saussure, vemos que fue uno de los principales teónticos del signo lingüístico, al definirlo como la asociación más importante en la comunicación humana. Para él, el signo está formado por un significante y por un significado. La semiología señala que el signo lingüístico tiene cuatro características fundamentales, que son la arbitrariedad, la linealidad, la inmutabilidad y la mutabilidad. Otra de las ramas de la filosofía es la metodología jurídica. Cuando hablamos de la metodología jurídica, vemos que la metodología es la parte de la lógica que estudia los métodos ocupados para lograr un fin en específico, por lo que se define como un proceso de investigación para establecer las distintas corrientes del pensamiento jurídico que establecerán posiciones doctrinarias. Otra de las ramas de la filosofía es la axiología jurídica. Cuando hablamos de la axiología jurídica, esta trata de los problemas de los valores jurídicos, es decir, dilucida cuáles serán los valores que van a ser una correcta forma de actuar o un correcto modelo de derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho mismo. Así pues, en los ordenamientos europeos no existe la pena de muerte. El valor consiste en que el Estado no mate. Entonces vemos que eso es como aquella parte fundamental, ya que de todos los valores del derecho, el más importante es el de la justicia y tiene tanta importancia que algunos autores designan a la axiología jurídica como la teoría de la justicia. Otro valor de gran alcance es la seguridad jurídica. Ahora bien, vamos a identificar otra de las ramas de la filosofía, es la teleología. La teleología es una línea de estudio que pertenece a la metafísica y que luego entonces se encarga de estudiar y de analizar las causas, los propósitos o los fines que busca un individuo o también un objeto. Y por tanto, no se trata de un análisis aleatorio, ya que el fin de la justicia es su razón de ser. La palabra teleología vemos que deriva del griego fin y de logos, que indica una doctrina de estudio. El concepto de teleología se origina en la antigua Grecia, cuando los pensadores se preocuparon por poder estudiar y buscar las respuestas de diferentes temas universales. Otra de las ramas de la filosofía es la antropología filosófica. Vemos que la antropología filosófica es una rama de la filosofía que se dedica al estudio del ser humano, del alma y del cuerpo, cuyo significado es el razonamiento. Su objeto de estudio surge de la preocupación por la existencia del ser humano y también de la necesidad de profundizar en sí mismo. Busca también identificar las características del ser humano y se basa en los aspectos económicos, culturales y sociales. Y esta ciencia utiliza las enseñanzas de las ciencias naturales como la biología, la antropología y las ciencias humanas para tratar de señalar las características, estudiando el entorno de los reinos animal, vegetal y mineral. Ahora bien, vamos a entrar dentro de la definición del derecho. Derecho vemos que deriva del latín directus, que significa recto o colocado en línea recta, en lo que deriva en términos generales propiamente de la justicia. En el latín clásico, ius fue el término que se utilizaba para poder designar el derecho como objeto o como objetivo y el conjunto de reglas que evolucionó para lo que se conoce como el derecho. El término jus originó la creación de la palabra como justo, como justicia, entre otras. El significado del derecho
vemos que hace referencia de manera general al conjunto de normas jurídicas que se encuentran vigentes en un país, denominado también como derecho objetivo. La palabra derecho también puede tener el sentido de recto, correcto o justo. La expresión de tener derecho significa que algo es de alguien por justicia y de igualdad como son los derechos humanos, derechos de los niños y derechos de los civiles. Por ello, el derecho es este conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Ahora, vamos a identificar también qué son los valores jurídicos. Cuando hablamos de los valores jurídicos, vemos que los valores son extrínsecos y también intrínsecos al derecho. Como valores extrínsecos, permiten la crítica al derecho y evalúan la legitimidad del derecho positivo, y como elemento intrínseco, vemos que se incorporan al ordenamiento jurídico para poder orientarlo hacia determinados fines. Los derechos humanos pueden ser referidos a un sistema normativo de carácter, también a un sistema moral o crítico, o a un ordenamiento como el ordenamiento internacional. Dentro de los valores jurídicos encontramos a la justicia, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la solidaridad, a la seguridad jurídica y luego entonces a el bien común. Ahora vamos a identificar en qué consiste la sistemática técnica jurídica. Cuando hablamos de la sistemática técnica jurídica, esta tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado. Por tanto, la sistemática jurídica es la que nos permite agrupar las normas jurídicas ordenadamente, primero en una gran división del derecho público y del derecho privado. Posteriormente, formar las diversas ramas del derecho, ya que si no fuera por esa sistematización, pues sería un caos la multiplicidad de las normas jurídicas. También es importante que identifiquemos en qué consiste la ciencia del derecho comparado. Como su nombre lo indica, esta disciplina consiste en el estudio comparativo de instituciones o de sistemas jurídicos pertenecientes a diversos lugares o a distintas épocas, con el fin de determinar las notas y las diferencias que entre ellos existen, y también derivar de tal examen conclusiones sobre la evolución de esas instituciones o de esos sistemas, y también plantear criterios para su perfeccionamiento y reforma. La simple comparación de estas instituciones o de estos sistemas jurídicos de épocas y lugares diferentes pues tiene un valor muy escaso si de ella no se derivasen conclusiones teóricas y de orden práctico. El examen comparativo de derechos o de instituciones jurídicas distintas debe emprenderse, según el autor Cialoja, con las siguientes finalidades, que son cuatro. Primero, dar estudio a una orientación acerca del derecho de otros países. Segundo, determinar los elementos comunes y fundamentales de las instituciones jurídicas y señalar el sentido de la evolución que van a tener estas. Tercero, también tiene como elemento importante crear un instrumento adecuado para futuras reformas. Y como cuarto elemento, proponer a la progresiva uniformidad del derecho en todos los estados del mundo, sobre todo en el llamado derecho privado, para poder facilitar las relaciones entre todos los habitantes que nos encontramos en el mundo. A este respecto es lo que muchos lo han logrado, sobre todo en el derecho comercial y también en el derecho de navegación. Vemos pues, apreciables alumnas y alumnos, qué tan importante es que nosotros identifiquemos estos alcances de la norma jurídica, que nosotros también conozcamos por qué es tan importante conocer la filosofía, cómo tiene esta relación en la interpretación del individuo, conocer al hombre, conocer cómo interactúa dentro de la sociedad, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque la norma jurídica en ese mismo sentido protege lo bueno, porque vemos que la norma jurídica, al ser imperativo atributiva, pues también regula lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que propiamente distingue la ética, lo bueno y lo malo. ¿Por qué hablamos de lo bueno y lo malo? Lo bueno es aquello que nosotros como individuos podemos realizar y que también se encuentra debidamente
completamente regulado por el derecho. Por ejemplo, podemos comprar una casa, podemos contraer matrimonio, podemos agruparnos en una sociedad, podemos constituir una sociedad, una asociación, podemos realizar, celebrar un título de crédito, o sea, todo aquello que nos es otorgable, que nos es validado y que, repito, el mismo derecho te lo permite y te lo protege. Pero también nos dice que al contrario sensu se encuentra lo malo y que también es objeto de regulación del derecho y que también si tu conducta encuadra dentro de lo que la norma prohíbe, pues también va a traer aparejado una sanción. Por ejemplo, ¿no? El que priva de la vida a alguien, el que se apodera de una cosa ajena, el que tiene cópula sin consentimiento, etcétera, ¿no? Todas aquellas circunstancias que, repito, también el mismo derecho te lo va a sancionar y que luego entonces por ello es importante que así como nosotros exigimos una protección del derecho, pues también evitemos realizar este tipo de conductas porque también son objeto de una sanción. Apreciables alumnas y alumnos, con ello vamos a culminar la sesión virtual del día de hoy. Es importante señalar que esta sesión ha sido grabada a efecto que todas aquellas personas que por alguna situación no pudieron estar presentes, en el momento que a su servidora le compartan la liga, con muchísimo gusto yo se las impacto en plataforma a través de la carpeta en actividades y de manera específica. Ustedes le darán clic y ahí aparecerá bajo el rubro primer sesión virtual y ustedes al momento de que le den clic lo redireccionará a esta sesión virtual para que continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En el mismo sentido, recordar que ante cualquier duda, ante cualquier comentario, con muchísimo gusto, estoy para servirles a través de nuestro grupo de WhatsApp o si lo desean hacer de manera personal, también lo pueden realizar. Y también, de nueva cuenta, recordar que deberán realizar dos actividades que se encuentran debidamente señaladas desde el 6 de abril del año en curso, que es la fecha en que nosotros dimos inicio con la materia que nos ocupa, y que estas dos actividades tienen como fecha límite de entrega el día sábado 26 de abril del año en curso. En el mismo sentido, también recordar que deberán vertir dos comentarios en el apartado de foro, como ustedes lo deseen, ya sea un comentario en razón a cada una de sus actividades o en su defecto, si no lo quieren hacer en cuanto a sus actividades, pueden también realizar en cuanto a los temas que desarrollamos dentro de las sesiones virtuales. Es decir, una vez que ustedes culminen de ver esta sesión, pueden acto seguido ingresar al apartado de foro y vertir un comentario propiamente de los temas que el día de hoy su servidora disertó para que también se tome como válido y estos dos comentarios son los que tendrán un valor acumulable del 10% de su calificación final. Sin otro particular, me despido de ustedes, repito, quedando a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.